ver, primero, vamos a ver qué mercados, ¿no? Targets tiene, y eso también es importante, que la empresa tenga una estrategia de comercialización y en torno a eso, ese mercado objetivo, trabajar cuáles son los temas de sostenibilidad, de certificación que tiene que implementar. De sostenibilidad siempre, pero de certificación especialmente que están linkeados a mercados, tu estrategia comercial tiene que estar muy clara, ¿no? Antes de entrar a un proceso de certificación. Bienvenidos. Hoy en Intangiblia nos acompaña alguien que no solo habla de sostenibilidad, sino que la ha negociado y promovido a escala global. Sandra ha trabajado por más de 15 años en el cruce entre el comercio internacional y en el desarrollo sostenible. Desde Ginebra ha asesorado a empresas, productores y gobiernos sobre cómo hacer el comercio un motor de impacto positivo. Es suiza-boliviana, políglota, estratega y experta en estándares de sostenibilidad. Y aunque ha participado en conferencias por todos los continentes, su enfoque sigue siendo claro. ¿Cómo hacemos que los estándares de cadena de valor realmente beneficie a las personas? Hoy hablamos de trazabilidad, poder de compra, comercio justo y por qué una buena estrategia de sostenibilidad no se escribe en PowerPoint o en otra tecnología de presentación, sino en campo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Leticia. Soy Sandra Lais Cabrera, estoy hace unos 15 años aquí en Ginebra. Vine por estudios y luego me quedé a trabajar en el campo, como tú ya lo anunciaste, comercio y sostenibilidad en una organización internacional. Y desde entonces he tenido la oportunidad de viajar bastante, conocer diferentes culturas, diferentes actores, ¿no? En diferentes sectores que están tratando de integrar estos temas de sostenibilidad mientras obviamente están comercializando o tratando de comercializar sus productos. Entonces es un área bien dinámica, es un área que evoluciona bastante y que requiere un constante relacionamiento y articulación con estos actores, ¿verdad? Entonces nunca te cansas, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo, un fuego que apagar. Totalmente. O una plantita que regar. El trabajo es bastante enriquecedor porque no solamente tú estás yendo a capacitar, a entregar todo lo que estás diseñando aquí en Ginebra, ¿verdad? En temas de estrategias de sostenibilidad, qué está pasando a nivel de negociaciones, qué está pasando a nivel de tendencias de mercado, sino que entiendes en campo cuál es la verdadera realidad. Sí. Y es ahí donde tú te das cuenta que vas a ser una facilitadora en este campo de comercio y sostenibilidad. Vas a transmitir, obviamente, conocimiento, vas a transmitir las quizás tendencias en cuáles son las herramientas que se están utilizando, pero creo que hay que ser muy respetuosos de esos contextos, ¿no? Locales, nacionales, claro. Porque en esos países la sostenibilidad ya se conocía, no se ha inventado del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, en ambos lados tenemos que cruzar y facilitarnos, ¿no? Ese intercambio de conocimientos y esa aplicación en terreno para que funcione para todos. Claro, y lo que tienen la visión de hacia dónde quieren llegar son las personas que están haciendo el trabajo, los que tienen sus negocios, su emprendimiento, son los que tienen la visión clara de dónde quiere llegar. A veces no saben cómo llegar, pero saben que es el éxito para ellos. Entonces es muy bonito el trabajo que haces, que es un acompañamiento, proveedor de soluciones, pero siempre de la mano con la persona que se asiste, no imponiendo ningún tipo de reglas o tipo de accionar, sino acompañando en el día a día de ese desarrollo. Sí, Leticia, me ha tocado, yo trabajaba ya en Bolivia en una cámara de exportadores, entonces sí me ha tocado también, ¿no? Recibir esas capacitaciones, ese asesoramiento de expertos internacionales. Y me tocó diferentes tipos, ¿no? de estilos de trabajo. Y la verdad que lo que más se valora es
ese estilo de trabajo en el que, como te decía, es un intercambio, ¿no? Y realmente se quiere entender qué solución se puede plantear para promover, para gestionar, para integrar el tema de sostenibilidad a nivel sector, a nivel empresa, pero de una manera que toma en cuenta el contexto, ¿no? Sí. El contexto de la empresa. Porque puedes traer las últimas tendencias de mercado o lo que el consumidor te pide en un mercado internacional. Perfecto, eso tienes que saberlo porque va a ser una forma de direccionar lo que estás haciendo. Pero como empresa, pues hay un tema de que, o sea, una realidad a la que tienes que ajustarte, ¿no? Claro. O sea, van a haber empresas que, por más que la tendencia sea producir o comercializar productos orgánicos, esas empresas no van a poder adaptarse a eso. Entonces, hay que también, o sea, tienen que tener un lugar en el mercado, ¿verdad? Sí. O empresas que, bueno, si la tendencia es el tema de no utilizar plásticos, por ejemplo. Sí, efectivamente, queremos reducir el uso del plástico, claro, pero a veces por el tema de la conservación de alimentos, ¿no? O en el tema de inocuidad alimentaria, a veces se necesita utilizar un plástico. Entonces, tenemos que tener un balance entre lo que significa ser sostenible, ¿verdad? Que obviamente implica diferentes pilares, ¿no? Lo que llamamos el triple bottom line, people, profit and planet, temas sociales, medioambientales y la sostenibilidad económica, siempre pensando en esa ecuación, ¿no? No en un solo pilar. O sea, claro, el planeta porque planeta y no importa lo que pasa con profit and planet, en people, ¿no? O sea, todo tiene que estar en balance. En balance, exacto. Sí. Bueno, y con esa introducción tan hermosa, vamos a las preguntas. Dime. ¿Cuál es el mito más grande que has visto sobre lo que significa ser sostenible? Que ya hablamos un poquito de eso ahora. Sí, aludíamos a eso, ¿verdad? A veces las empresas, bueno, si nos vamos al tema de certificaciones, piensan que con una certificación ya ellos están listos, no están sostenibles, ¿no? Y ahí, obviamente, hay que discutirlo porque depende del enfoque de la certificación. Hay certificaciones que se van a enfocar solamente en temas medioambientales, otras en temas sociales, otros en temas de calidad, otros en temas de desarrollo económico. Entonces, como decíamos, o sea, hay 3 pilares de la sostenibilidad. O sea, por más que tú tengas un producto orgánico, ¿sí? Pero no estás tratando bien a la gente que produce o dándole un salario digno, no eres sostenible. Claro. Porque en algún momento tu modelo de negocio se va a caer, ¿verdad? Entonces, por más que tú tengas esa certificación orgánica y hagas muy bien y respetes y ames al planeta, ¿sí? No eres sostenible. Okay. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los mitos, ¿no? De querer encasillar la sostenibilidad en solamente o una certificación o un área. Es algo integral. Okay. Entonces, creo que la empresa tiene que entender eso. Y bueno, una empresa que realmente quiere ser sostenible va a trabajar en esas diferentes áreas. Y ¿no? Se manifiesta en todo el trabajo, desde la materia prima hasta la producción final. En toda la cadena. Y quizás otro mito que para mí es muy importante es de que los pequeños productores, las pequeñas empresas, les vamos a enseñar a ser sostenibles. ¿Sí? Y no es así. O sea, en las visitas, en los viajes, en los programas en los que yo he participado, trabajado y sigo participando, te das cuenta que esa gente ya conocía, por ejemplo, tanto se habla de la economía circular. Sí. La gente en el campo ya maneja la economía circular. Totalmente. ¿Verdad? Y en nuestras casas nosotros vivimos la economía circular todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Sí. O sea, siempre les digo a mi equipo, en algún momento lo he comentado, mi abuelita ya era una protectora del medio ambiente, porque ella, claro, tenía, ya al final, ya cuando se puso más viejita, le pusimos una tiendita porque a ella le gustaba conversar con la gente. ¡Ay, qué lindo! Sí, entonces le decía a la gente,
traiga su misma bolsa. No le voy a dar bolsa de plástico, porque después va y me la bota y ensucia las calles, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una anécdota. Qué lindo. Pero cuando vamos y visitamos, por ejemplo, productores, ¿verdad? La forma en que ellos trabajan, recién estuve en El Salvador, por ejemplo, fincas chiquititas de café, con un modelo circular fantástico, o sea, y decías, sí, porque nada se bota aquí, me decían, ¿no, Sandra? Nosotros vamos a utilizar estos residuos para tal cosa, estas aguas las tratamos y las utilizamos también para el riego, o sea, wow, decía, no he visto este tipo de compromiso en otras empresas más grandes, ¿no? Wow. Y claro, ellos no tienen un reporte anual de 100 páginas, y creo que ahí lo importante es brindar visibilidad a esos actores. Claro que existen, que lo están haciendo súper bien. Exacto. Y que es posible hacerlo a escala menor y también a gran escala. Exacto. Qué interesante eso, ver que también un tema de nuestras culturas latinas y de también otras culturas similares, que tenemos ese afán de cuidar las cosas, de buscarle un nuevo propósito también para las cosas que ya están descartadas, desde la blusa que ya no te sirve, que termina siendo el paño para limpiar. O pasa del hermano al hermano menor, exacto, a la prima. a la prima, no se queda. Yo recuerdo que mis uniformes siempre iban para otra persona que lo necesitara, mi ropa también. Igual siempre había un sentido de conservar, de cuidar, de reparar. Al día de hoy, mi mamá, cualquier cosa que se rompe, ella va, busca la pega, se sienta tranquila y lo va reparando uno a uno. Exacto. Y es un tema de que lamentablemente muchas generaciones más nuevas no lo ven, no necesariamente lo ven tan práctico. Pero yo creo que hay esperanza, porque esta tendencia de la economía circular se ha vuelto mucho más parte de la idiosincrasia universal. O sea, pasó de ser algo que nosotros crecimos viendo, y yo creo que ahora pasó a ser algo más universal y más presente en la mentalidad de todos los demás, y de las generaciones, de la generación Z, que tiene un enfoque ambiental muy marcado. Que hay esperanza en ese sentido. Sí, sí, yo creo que nos perdimos por unas décadas o unos años, no sé, por el tema del confort, ¿no? La cultura del confort. Sí, sí. Eso decíamos, estuve en Ecuador y decíamos con alguna de las participantes de las capacitaciones, por ejemplo, antes, si querías comprar pues una soda, devolvías la botella de vidrio. Sí, claro, yo recuerdo. ¿Verdad? Sí. Y luego entramos en plástico. Ya nadie devolvía la botella de vidrio, todo se hizo plástico. Sí. Decimos, ¿por qué? O sea, ya teníamos una cultura de hacer eso, pero cambiamos por confort. Por confort. Por no hacer el viaje nuevamente, devolver ¿no? Sí. Y son cosas que deberían volver. Yo recuerdo que cuando yo era niña te pagaban por las tapitas. La tapa que cerraba la botella, si tú la ibas devolviendo, te pagaban. Y realmente y uno se pasaba buscando tapitas por todas partes para recibir premios, recibir incentivos. Y eso es un incentivo también que te mantiene con el afán de que hay que usar la cosa, hay que cuidarla. Pero bueno, volviendo con los estándares y con tu trabajo hermoso que realizas. Has trabajado en estándares voluntarios, cadenas de valor inclusivas y compras responsables. ¿Cuál ha sido el mayor cambio que has visto en cómo las empresas entienden su impacto? Yo creo que uno de los cambios que hay cuando la empresa entiende lo que es sostenibilidad, y como decíamos, se rompe ese mito, ¿no? De la sostenibilidad y vamos a unas décadas atrás, es solamente el enfoque de responsabilidad social empresarial, donde visitabas a un orfanato o plantabas algún árbol, ¿verdad? Y dabas unas mochilas con unos cuadernos ya. Exacto, le dabas el kit, ¿no? Escolar a los niños de la comunidad, que son lindas iniciativas y son parte de tu responsabilidad con la sociedad. Las seguimos aplaudiendo, ¿verdad? Pero no es en sí
una sostenibilidad integral, ¿verdad? Para la empresa. Entonces, creo que trabajando con diferentes actores o a nivel de sector, por ejemplo, esos mitos que ellos rompen es entender de que la sostenibilidad va más allá de prácticas aisladas, ¿sí? Sí. De que tienen que integrarlo a nivel de todos sus procesos, de que si vamos a los temas de certificaciones, a veces con los beneficiarios en proyectos, ellos manejan la certificación como algo que yo debo tener porque mi vecino tiene. Como competencia. Ajá, ¿no? Es una ventaja competitiva. Ya no es una ventaja competitiva, lo tienes que tener. Sí. Porque si no, no vas a poder mantener tu negocio. Sí, tu producto no va a llegar a puerto. Exacto. Entonces, creo que ese mito me va a dar, y también, si me certifico, seguro me pagan un premium. En programas de asesoramiento que he implementado, y cuando hacemos un análisis de costo-beneficio, ¿no? Porque entrar a un proceso de certificación requiere una inversión, es una inversión, ¿no? Entonces tú tienes que estar muy consciente de cuál va a ser tu retorno a la inversión, o sea, tienes la capacidad de poder tomar ese tiempo, no tiene la capacidad financiera tu empresa de aguantar, vamos a decir en términos simples, el tiempo hasta que tú tienes un retorno a la inversión. Eso lo ves con un análisis de costo-beneficio. Entonces, ahí en ese análisis, ellos se dan cuenta que los beneficios no solamente es tener un premium. A veces el precio va a ser el mismo que le dan a un producto convencional que no está certificado, ¿verdad? Pero ven que hay, implementando las buenas prácticas, hay eficiencia que ellos están ganando, ¿sí? En el proceso de producción. Entonces, hay ahorros gracias a esas prácticas que han corregido ciertas ineficiencias, ¿no? que había en su proceso en su sistema, de producción, de comercialización, obviamente el nivel de confianza también que se fortalece, ¿no? Con tu comprador o con tu potencial comprador, viendo que estás implementando esas prácticas. Entonces, ese es un mito, ¿no? De no solamente se va a enfocar en un premium, en obtener un premium, sino también en otras mejoras que si la empresa puede entender qué es lo que está implementando y puede hacer ese análisis de costo-beneficio, va a entender a priori, antes de cerrar un business deal, pues los beneficios que van más allá de un precio o un premium. Que no lo estoy menospreciando, es importante, claro. ¿no? Es importante tener un premium es atractivo, claro. Exactamente, y que te considere porque, como decimos, implementar buenas prácticas, pues implica inversión. Entonces, inversión es dinero. Entonces, obviamente, mientras más me paguen, más dinero voy a tener para yo poder invertir y mejorar mi negocio. Es indudable. Pero como digo, a veces te haces más competitivo porque estás integrando eficiencias en tu modelo, ¿verdad? Y es una grata sorpresa, entonces, dentro del proceso de la certificación, darse cuenta que no solo el proceso es bueno por el sentido de que es lo que la certificación te exige, pero realmente es bueno para tu negocio porque te hace más eficiente, tiene menos desperdicio, puedes hacer mejor uso de los recursos que ya tienes. O sea que al final genera más valor de lo que uno espera cuando comienza la certificación. Exacto, porque esa era la primera sentence, ¿cómo se llama? Oración, ¿no? Que nos daban los beneficiarios. Vamos a entrar a certificación. Ok, mi vecino tiene este y recibe un premium. Yo también quiero recibir ese premium. Entonces, bueno, vamos a ver qué mercados, ¿no? Targets tiene, y eso también es importante, que la empresa tenga una estrategia de comercialización y en torno a eso, ese mercado objetivo, trabajar cuáles son los temas de sostenibilidad, de certificación que tiene que implementar. De sostenibilidad siempre, pero de certificación especialmente que están linkeados a mercados, tu estrategia comercial tiene que estar muy clara, ¿no? Antes de entrar a un proceso de certificación. Sí, tiene sentido, tiene todo el sentido. O sea, que saber que tampoco es la solución a todos tus... la magia No, va a llegar y va a solucionar todo. Y depende, porque hay
te contaba de, por ejemplo, El Salvador o en Colombia, en estos café premiums o cacao fino de aroma, hay algunos que no tienen una certificación, pero tienen muy buena, están implementando sus prácticas sostenibles, están manejando niveles de calidad, ¿no? de exportación, y tienen una relación muy fuerte, muy cercana con los compradores, pues. Okay. Entonces esos compradores van, viajan, revisan que todo está bien, entonces no tienen una certificación, pero saben que esos nichos de mercado, esos compradores, ¿no? Tienen una forma de verificar que las cosas están marchando. Sin certificación, ellos tienen mercado, Okay. ¿no? Entonces, como decía, una cosa es certificación, si el mercado te lo requiere, sí. Pero dependiendo del perfil de tu producto y de la relación con tu comprador, puede que no necesites una certificación, pero eso no quiere decir que no estás implementando buenas prácticas, y que no estás manteniendo una calidad de exportación, ¿verdad? Okay. Es una decisión estratégica de negocio al final también, y depende de la realidad de cada empresa. Sí. ¿Cómo se puede usar el comercio como palanca real de transformación social y ambiental más allá del marketing? Bueno, yo creo que el comercio alude a lo que es la estabilidad, la sostenibilidad económica, ¿no? Como te comentaba antes, si yo no tengo una estrategia comercial, si yo no tengo claro a qué mercado quiero ir, no tengo un relacionamiento estable con un comprador, o tengo claro cuáles son esos objetivos requisitos de ese comprador, entonces no voy a poder mantener esos niveles de sostenibilidad. Cuando hablamos de el comercio como palanca de desarrollo sostenible, ahí entran temas obviamente de inclusión. ¿Cómo hacemos que en todo ese proceso, ¿no? de comercialización, en todo este modelo de negocio, apalanque y ayude a que haya una sostenibilidad social, una sostenibilidad ambiental? Tiene que ser un modelo inclusivo, tiene que ser un modelo en el que realmente tu cadena incluya vamos a entrar a temas de empoderamiento femenino, temas de empoderamiento de jóvenes, relacionamiento con las comunidades indígenas. Entonces, esta área de inclusión tiene que estar muy presente para que nosotros, como sector privado, ¿para qué el sector privado? Yo siempre me uno a mis Tranquila, nosotros eres parte. Somos un equipo. Y es verdad, ¿no? Aduéñate. No, yo creo que cuando estás en un proyecto, en un programa y trabajas con alguien, tiene que ser un equipo. Nunca sentir que yo soy la asesora o tú eres el gerente. Es realmente un equipo, ¿no? A nivel de equipo estratégico, técnico, pero también a nivel de beneficiarios, ¿no? Sí. Es importante que todos estamos facilitando y intercambiando ese conocimiento para llegar a una meta común. Eso siempre se los digo yo en los equipos de proyectos que tenemos o programas. Pero bueno, me estoy saliendo del tema ahí. Volviendo al tema de el comercio como palanca de desarrollo sostenible. Sí, a nivel de empresa del sector privado, creo que hay mucho que se puede hacer, porque como empresa tú decides, o sea, cómo quieres, por ejemplo, el tema de procurement, de compras sostenibles, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para integrar a pequeñas empresas, a comunidades, a jóvenes, a emprendedores? ¿Cómo hago yo para integrar y darles oportunidades, ¿no? Sí. A este tipo de perfil de pequeña empresa? Puede ser parte de tu estrategia. Como me decía una compradora de cacao aquí en Suiza, estábamos hablando de unos proveedores, unos productores de cacao de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Colombia, y me dice: Sandra, yo traigo de algunas cooperativas, pero yo no soy una ONG
Claro. ¿verdad? Yo tengo que hacer negocio, yo tengo que estar consciente de que, ellos tienen que estar conscientes de que hay un nivel de calidad que tienen que respetar, un nivel de formalismo, ¿no? Entonces, sí, es importante que también se apoya a esos grupos para que estén listos para las oportunidades que pueden tener. Claro. ¿Sí? No es solamente cargárselo perdóname que estoy, Tranquila. hablo mucho con las manos, cargárselo al comprador, ¿no? Ellos pueden ofrecer oportunidades, pero también creo que todos los que estamos en este campo de comercio y desarrollo sostenible, ese es el enfoque, ¿no? Fortalecer a esos grupos, fortalecer a esas MIPYMES. Y creo que lo hacemos desde muchas de las agencias que trabajan aquí en Ginebra, y la cooperación internacional lo hace, pero también al mismo tiempo los mismos gobiernos en los países, ¿no? Porque siempre les digo, cuando nos reunimos con gente de gobierno o líderes del sector privado, no esperen que les acomoden la casa desde afuera, ¿sí? En temas de comercio, o sea, el comercio para que funcione, tienen las políticas comerciales para que funcionen, se apoyan en políticas industriales, en políticas ¿no? de temas laborales, o sea, todas esas políticas que te acomodan la casa, que te, como quien dice, te preparan a nivel de ser un país competitivo, sí. van a ayudar a que luego tu estrategia comercial como país, como sector, te realmente apalanque el desarrollo de tu país. O sea, no vamos a esperar, sí, queremos mercados y queremos vender a Asia, ¿no? A Asia, Europa y otros. Sí, se te pueden abrir y hay oportunidades ahí, pero si tú no has acomodado la casa, ¿no? Tienes en orden las políticas necesarias para proteger a tus sectores, en el buen sentido, no estamos hablando de proteccionismo, ¿verdad? Apoyar y fortalecer esos grupos que tú necesitas, como decíamos, los grupos vulnerables, ¿no? Mujeres, jóvenes, emprendedores. Si eso no se hace a nivel de interno, de nada sirve que tengas 10 acuerdos comerciales con preferencias arancelarias o de libre comercio. No los vas a poder aprovechar, ¿no? Claro, porque no va a estar, la oportunidad va a llegar y no vas a estar listo. Exacto. Porque es un tema de que muchos de el sistema está ahí, las políticas están ahí, pero la implementación siempre es lo más difícil. Pasarlo de una idea abstracta o de un concepto abstracto a la realidad de cada uno es la parte más complicada, porque obviamente están las realidades diferentes, están los bloques, la resistencia al cambio, que es natural en el ser humano. Todo eso es difícil y no se logra de un día para otro. Por eso, cuando el momento llega de la oportunidad, ya el trabajo interno, como mencionas, debió haber comenzado desde que se podía. Desde que se podía, sí. No dejarlo para último momento, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando tenemos un contrato sobre la mesa, ok, pero el cambio que tú pides no se hace de un día para otro, se hace con años y también con tiempo para involucrar a las personas de manera de que se adueñen del cambio, de que no sientan que se le está imponiendo, ni sientan que no va de acuerdo con su manera de hacer su negocio o de hacer su trabajo, que es un tema también que es parte del manejo del proceso de transformación en comunidades que ya tienen su manera de trabajar y hay que enriquecerle esa manera, hay que acompañarlo, pero nunca imponerle esos cambios. Y creo que como líderes, ¿no? A nivel gobierno, a nivel privado, conocer, ¿no? Conocer realmente tu contexto, conocerlo, porque los mercados o la cooperación te va a venir a proponer temas. Si tú no conoces bien tu contexto, vas a aceptar cosas que luego no se pueden implementar, no pueden, como dicen, bajar a terreno. Sí, eso lo hemos visto mucho en diferentes negociaciones que terminan muy bien las negociaciones, pero después Claro, es como que, jefe, esto no se puede implementar, ¿verdad? Entonces, eso es importante, sí. ¿No? Que se preparen y que
y que entiendan ese contexto a todo nivel, ¿no? De cómo funciona realmente en los diferentes sectores, cómo funciona el negocio, qué es lo que le falta, qué es lo que ya, cuáles son los strengths, ¿no? Las fortalezas que ellos tienen. Sí, es un mapeo que tienen que entender, o sea, y eso lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con las regulaciones, ¿no? Porque el tema de sostenibilidad no es solamente certificaciones, voluntarios, sino que ya se está extrapolando a temas de regulaciones mandatorias, ¿no? A todo nivel, ¿no? No solamente en el mercado europeo, sino en todas las jurisdicciones, ¿verdad? O sea, ya es ley. Y vemos dos realidades. Perdón, me estoy pasando a otro tema, pero... No, tranquila. Vemos dos realidades ahí, temas que ya se han trabajado desde muchísimo tiempo en los países, ¿no? Con políticas muy bien desarrolladas, pero quizás que a veces no han bajado al terreno en algunos sectores. Y vemos también, al otro lado, temas en los que no se han preparado todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de sostenibilidad, creo que, como te decía, ya hay mucho que se está haciendo en terreno que no tiene la visibilidad. Entonces, a veces no es que no estén haciendo las cosas bien en terreno, sino que no han visto la forma de visibilizarlo, ¿no? Entonces, ahí entra también el tema digital, ¿no? Porque estamos en una era digital. Entonces, si no le das esa plataforma ¿no? en que puedan ser visibles, es como que no estés haciendo nada, lamentablemente. Y ahí está el tema de visibilidad. Y por el tema de lo que les falta, ha habido muchos avances y todo, el tema de trazabilidad también, ¿no? El tema de trazabilidad, que hay sectores que están muy bien equipados y adelantados en ese tema, porque claro, están compuestos, depende del tipo de composición que tienen, pues, ¿no? Si son actores grandes, empresas grandes, con el dinero suficiente, ellos se preparan, ¿sí? Pero los pequeños productores, el gobierno tiene ahí un rol que cumplir, ¿no? Apoyar esos sectores para poder establecer un modelo de trazabilidad que funcione para ellos, ¿no? Que no les cargue más costos. ¿Y por qué menciono esto? Porque en las regulaciones ahora todo lo que es trazabilidad, ¿no? Transparencia, los procesos de debida diligencia, el cumplimiento con derechos humanos y claro, la acción climática, son temas transversales, o sea, son temas que aplican, están incluidas en la mayoría de las regulaciones que se están imponiendo ahorita en mercados internacionales. Entonces, hay cierto trabajo que necesita, como decía, visibilidad, y hay otro trabajo, hay otra área que necesita un poco más de empuje. Y ahí es donde los gobiernos tienen que ponerse bien conscientes, juiciosos, como dicen en Colombia. Me gusta ese juiciosos. Juiciosos, para apoyar esos esfuerzos, ¿no? Sí, porque no dejarlos perdidos en el camino, sino ir con ellos en el proceso, porque es la parte de las regulaciones, de las leyes que realmente se están poniendo mucho más integral, en el sentido de que ya no ven el problema aislado ni lo ven como una sola solución. Hemos visto que ahora la regulación es mucho más compleja y trata también de hacer armonía en las intersecciones para tener un resultado que realmente sea real y sea también sostenible. Y claro, obviamente cuando vienen esos cambios es difícil la adaptación, como estábamos hablando, y cuesta la adaptación. Y con ese marco, con esa idea, en tu experiencia, ¿cuándo un estándar ayuda? Que ya hemos hablado mucho de los beneficios que dan los estándares. ¿Y cuándo un estándar entorpece? Un estándar siempre te va a ayudar a mejorar procesos, a mejorar el sistema interno de la empresa de gestión. Te va a ayudar. Yo creo que el estándar en sí
Lo que entorpece de un estándar es la forma en que tú lo quieres aplicar. Ajá. Ok. ¿Sí? No es el estándar en sí. Podría ser si en la formulación te has enfocado en criterios o requerimientos que son más checklist type, o sea, como que una lista, ¿no? De decir que se cumplió, bien, se cumplió. Bien good to have, ¿no? Bueno tenerlo, pero que no está aportando valor a la empresa. Sí, o sea, si es un estándar mal hecho, ¿verdad? Porque si hablamos de estándares voluntarios, cualquiera puede hacer un estándar voluntario. Sí, en teoría, sí. Claro. En teoría, sí. ¿Sí? Entonces está puede haber mercado. un estándar que no está aportando, pero también ahí no debería llamarse un estándar, debería llamarse una iniciativa de sostenibilidad. Entonces es un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, a nivel sectorial, puede ser un acuerdo de ciertos requerimientos de sostenibilidad o prácticas que ellos están, objetivos de sostenibilidad, pero no es un estándar en sí, porque no tiene como un mecanismo de verificación fortalecido y bien estructurado, no tiene un sistema de monitoreo y evaluación, no tiene, ¿me entiendes? Entonces, depende de cómo se ha estructurado el estándar para que luego las falencias, obviamente, ya cuando lo quieres implementar, pues se identifiquen, ¿no? Sí. Pero a ver, en términos generales, yo creo que un estándar aporta, obviamente, cuando desde el momento de su concepción, perdóname. Tranquila. El proceso fue inclusivo, ¿sí? Porque yo no puedo, desde Ginebra, diseñar un estándar, por decir, para los productores de café en Colombia, si yo no sé la realidad. Entonces, yo tendría que armar todo un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que entienda desde la finca hasta los mercados cómo funciona, para poder establecer un estándar de sostenibilidad, no sé, a nivel de producción, a nivel de comercialización. Bueno, también eso depende del enfoque que tenga el estándar. Pero uno es eso, tiene que haber un proceso inclusivo del desarrollo del estándar, ¿sí? Y te va a aportar porque obviamente todos tienen insights, ¿no? Beneficios. Temas que contextualizan lo que es el estándar, ¿no? Te va a aportar si tiene un proceso transparente y creíble, no solamente de desarrollo, sino también de implementación, ¿sí? Te va a aportar si tiene un proceso de presentación de quejas, que si hay algún mal funcionamiento, hay forma de detectarlo a tiempo, hay un sistema de monitoreo y evaluación que te permite identificar, ¿no? Fortalezas y debilidades ahí en la implementación. Hay un proceso de actualización, porque sostenibilidad es algo constante, o sea, no es algo que tú escribes y se queda en piedra, ¿verdad? No es. O sea, que el estándar tiene que ser flexible para que funcione. Flexible y enfocado, yo creo, en un tema de outcomes, de impacto, ¿verdad? Que lamentablemente el tema de impacto lo venimos hablando desde siempre. Y no todas las iniciativas, pues, tienen ese enfoque, ¿verdad? O sea, se delimitan a veces tienen que implementar ABC, pero no hay forma luego de medir ese impacto de esas medidas implementadas. Los estándares ya antiguos, no hay más fortalecidos, no puedo estar nombrando estándares o promocionando, pero claro que sí los tienen. Que tienen más experiencia. Tienen más experiencia, ¿verdad? Entonces sí han evolucionado y se adaptan ahora también a las nuevas exigencias de los mercados, regulaciones, ¿no? Lo están haciendo. Entonces, sí, entorpece cuando no hay ese proceso, ¿no? Transparente, creíble, esos elementos como digo, de monitoreo, de evaluación para poder ajustar, no se adaptan al contexto, porque a veces creo que tienen que ser muy claros en su enfoque, a qué nivel de la cadena aplica, a qué nivel de qué tipo de perfil del actor puede realmente implementar tal estándar. Entonces, creo que ser muy claros en ese sentido, porque si no va a entorpecer. O sea, si le quieres aplicar un estándar a un productor
muy chiquitito que no le va a dar su capacidad ni técnica, ni financiera, pues ni el tiempo para entender, ¿no?, lo que es el estándar. Más bien va a crear más carga que ayuda para él. Entonces ahí también entran variaciones, ¿no?, de estándares que son un poco más adaptados a la realidad de los más pequeños, por ejemplo. De las MIPYMES. Exacto. Y lo estamos viendo, o sea, lo hemos visto en estándares del sector textil, estándares también del sector de agricultura, agronegocios, en el sector turismo también. Recientemente uno de los estándares estaba como que adaptando su estándar general para operadores de turismo, ahora para como el perfil de pyme, ¿no? Más como esos operadores de turismo más pequeñitos. Claro, porque no va a poder aplicar el estándar general que tiene para los grandes operadores de turismo a los chiquiticos. Entonces, yo creo que eso da una buena seña de que la organización, ¿no?, que está desarrollando el estándar está siempre pendiente de dónde hay que ajustar, ¿no? Sí. Para hacerlo relevante. Sí, y a quién va enfocado también, a quién va enfocado. Claro, porque al final son ellos los que tienen que implementar, ¿no? Claro, claro que sí, son ellos los que tienen la responsabilidad en sus manos. Has dado formaciones en muchos países. ¿Qué es lo que más te sorprende cuando hablas con productores o pequeñas empresas sobre sostenibilidad? Creo que ya lo mencionaba. Sí. Que efectivamente ellos a veces no son conscientes de que ya están haciendo ciertas cosas, ¿no? Y que lo que les falta es acceso a esas plataformas que lo hagan visible. Por una parte. Y por otra, como te decía, la misconception, ¿no?, la falta de entendimiento de cuáles son esos beneficios si yo implemento una certificación, por ejemplo, o una buena práctica. De solamente pensar, como decía, en el premium, ¿no?, en el precio. Esos dos temas te sorprenden, pero también te dan oportunidades para trabajar con ellos, ¿no? Como dicen ellos, ven esa oportunidad y la quieren agarrar. Entonces, el tema de visibilidad sí a veces me da un poco de pena que con los productores, con los pequeños, por el tema de generaciones, ¿no? O sea, se están quedando con productores de avanzada edad. Okay. Entonces, no hay como ellos... Hay una pérdida generacional. Sí, no hay como ellos asignen ese rol a veces a los más jóvenes, porque los más jóvenes se van a la ciudad, ¿no? Oh, okay. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ser muy fuerte en este tipo de programas de asesoramiento, de apoyo al productor, a la pequeña empresa, de dar esos incentivos a la generación, a los jóvenes. Sí. ¿Sí? Para que se sientan que hay futuro. Sí, o sea, me sorprende y no me sorprende que los jóvenes no quieran estar, obviamente, en el campo, ¿verdad? Es quien no quiere recibir un negocio familiar, sí, pero si no le ven perspectiva. Sí, claro. Si no se ven en un futuro seguro o por lo menos visible, es difícil. Ahí es donde entra, ¿no?, el tema digital que apoya ese proceso productivo y ese proceso de articulación comercial. Entonces, sí, son varios temas que como digo, te sorprenden, pero que son campos de oportunidades de mejora, ¿no? Claro, claro. Con los pequeños productores y las pequeñas empresas. Sí, son retos que se presentan, pero se pueden manejar. Se puede manejar dando otro tipo de incentivo y como decías, la parte de
de que ellos entiendan que sí hay futuro ahí, que sí hay maneras de hacer una vida con valor dentro de la empresa familiar o la empresa de la comunidad. Sí. O sea, que su futuro está, que puede estar ahí su futuro, no tiene que estar en otro lugar. Y algo, y lo voy a mencionar, algo que me sorprende muchísimo también es pues la resiliencia, ¿verdad? Sí. El nivel de resiliencia que tienen en los países, vamos a decir, en desarrollo. El emprendedor que se la sabe todas. Hace de tripa corazón. Sí, sí, efectivamente, en simples palabras es eso, ¿no? Y hablaba también con una colega que está viendo el tema de ecosistemas de emprendedurismo y me dice, la verdad que te reenergiza, ¿verdad? Sí. El hablar con los emprendedores. Ya, incluso recientemente estuve participando en el World of Coffee, ¿no es cierto? La exposición que hubo en Palexpo del café. Sí. Y claro, habían no muchos productores. Estuve visitando a todos los latinos, la verdad. Y algunos, teníamos varios, había muchos booths de algunas de las organizaciones internacionales apoyando proyectos con productores, cooperativas. Y me acerco a una cooperativa de Honduras. Y estaba una señora un poco mayor. Siempre me gusta hablar con las mujeres, ¿no? Porque ver mujeres en sectores que históricamente son predominados por hombres, ¿verdad? No en los últimos años, pero aún sí. Sí, café hay una presencia más. Sí, hay una presencia más marcada de hombres. Y le digo, señora, ¿cómo está? ¿No? Y me dice, sí, yo muy orgullosa de estar acá. Me dice, no. Y usted sabe, Sandra, lo que yo creo que nos ha traído hasta acá como familias productoras es que cuando tenemos una meta, la cumplimos. Me dice, qué lindo. ¿no? Y yo, sí, es eso, o sea, es esa resiliencia de la gente sí. Que bueno, que ha aprendido a sobrepasar cualquier obstáculo, ¿no? Sí, que se enfoque en la meta, sí, okay. Para allá vamos. Y allá vamos, pase no lo importa, que pase. ¿no? Si no dormimos, si comemos poco, pero ahí vamos a llegar. Ahí o sea. llegamos. Sí, es una parte muy, muy hermosa de ver la vida también, de tener un objetivo claro y hacer las cosas con propósito. Eso es algo que cuando se tiene es realmente mágico, que crea cosas. Es eso lo que a mí me da muchísima fuerza en el trabajo, ¿me entiendes? Porque claro, o sea, hay distintas instancias en las que trabajamos, desde trabajar con gobiernos hasta trabajar con pequeños productores en el medio de la selva, ¿verdad? Sí. Y es en ese tipo de conversaciones, ¿sí? O cuando te reúnes con algún líder realmente que no solamente es líder de un sector, sino que hay una conexión entre esa persona y esa comunidad. Sí. Es lo que y son los proyectos más exitosos. Claro. Porque ahí no es solamente cabeza, sino, hay que decirlo, hay corazón. Hay corazón, hay corazón. Sí, sí, y las cosas salen, las cosas fluyen. Nada equipara la pasión. No. La pasión es algo que... No, tú te puedes preparar, tú te puedes, ¿no? Porque somos, como digo, constantes aprendices. Sí. Y hay que prepararse bien en un mundo tan competitivo. Es importante. Es importante, no estoy menospreciando eso. Pero realmente esa resiliencia, esa perseverancia tiene que estar presente. Claro. En el profesional, en un líder que quiere sacar, ¿no?, a su negocio, a su sector, a su comunidad adelante. Sí, y eso hace una diferencia abismal, ¿no? Cuando, trabajas con ellos. Se nota cuando no está bastante. Se ve totalmente diferente y cuando está es imposible no verlo. Sí. ¿Y cuál es una herramienta o enfoque que realmente empodera a los actores más pequeños en las cadenas de valor? El tema de trazabilidad. ¿Por qué? Porque brinda transparencia y visibilidad. Explícanos un poco qué es la trazabilidad. La trazabilidad, en términos bastante simples, es realmente entender qué, cómo y cuándo, ¿sí?,
desde que se produce, se transforma, se comercializa y llega al mercado. ¿Qué es lo que pasó en todo ese proceso? Okay. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Sí? Todo lo que intervino, todo lo que afectó. ¿Y eso qué te ayuda? A crear credibilidad, a crear una historia, o sea, porque ya sabes que Pedro en la finca tal fue el que vendió el café que te están sirviendo en la cafetería aquí en Ginebra, por decir. Sí. Entonces, eso da visibilidad. O Pedro en la finca en Costa Rica o en Ecuador o en República Dominicana. ¿no? Pues vendió ese grano de cacao para el chocolate que te compraste en el supermercado acá. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso empodera. Eso empodera porque está visibilizando el esfuerzo de ese productor, de esa cooperativa. Ahora, en la forma en que la retribución llega a él, yo creo que, o sea, hay la oportunidad con ese proceso de trazabilidad bien hecho de que esa retribución sea más justa. Claro. Como dicen, si las cosas no se mapean, no se miden, no se transparentan, es difícil que Pedro pueda siquiera enterarse de cómo puede pedir una compensación, un salario digno. ¿Sí? Entonces, yo creo que es vital. Perdóname. Sí, el tema de que ya lo hemos hablado, creo que en varias ocasiones durante el episodio, es el tema de la visibilidad a través de la trazabilidad que pone a la persona en el mapa. Pone al productor, al responsable, al primer responsable que hizo posible que tu café llegara a la cafetería donde tú lo consumes, fue esa persona. Entonces, todo eso, dándole visibilidad, se le puede dar reconocimiento y la persona también sabe hasta dónde llegó su producto. Porque muchas veces pasa que los productores venden su producto y no saben dónde terminan. Pueden terminar en cualquier parte. O tal vez pueden terminar en lugares que nunca se han imaginado. Entonces eso también le da más información. Y algo importante es que este tipo de herramientas que se pueden poner en manos, ¿no? de los productores del sector privado, que sean herramientas en lo posible de acceso gratuito. Porque si no estás coartando, ¿no? Claro. Solamente los que lo pueden pagar lo pueden exactamente. hacer. Sí. Entonces no va a haber empoderamiento. Va a haber empoderamiento a los que ya están empoderados, ¿verdad? Pero no a los que lo necesitan. Claro. Entonces, sí, ahí creo que las agencias como el Centro de Comercio Internacional, con las herramientas que han desarrollado, que les llaman bienes públicos globales, que son herramientas gratuitas de acceso global, ¿no? En temas de análisis de mercado, en temas de estándares de sostenibilidad. Entonces, toda esta información dada al sector, a los países en desarrollo, sin ningún costo y de manera neutral, eso es importante para ellos. Bueno, estoy nombrando un ejemplo muy, muy específico, pero creo que es importante porque la gente tiene que saber que hay herramientas gratuitas para que ellos entiendan desde los flujos comerciales, ¿no? y analicen ¿no? los mercados, donde hay competencia, donde hay oportunidades, potencial de exportación, cómo se manejan los diferentes estándares de sostenibilidad. Entonces, es importante que ellos accedan a este tipo de herramientas, ¿no? Sí. Porque herramientas, sí, se desarrollan desde sectores privados, a nivel gobierno. Claro, al nivel gobierno debería llegar a todos los beneficiarios, a todos los rincones del país, pero en sectores privados a veces no, es condicionado, ¿verdad? Y claro, es obvio, porque la implementación de cualquier herramienta pues requiere tiempo, recursos, ¿no? Sí, tiempo, inversión, el despliegue, la socialización, la capacitación en uso de una herramienta requiere tema financiero, inversión. Entonces, obviamente no son ONGs, entonces tampoco vamos a pretender que van a llegar a todos. Por eso la democratización de herramientas, ¿no? En el tema de trazabilidad o en el tema de inteligencia de mercado,
son importantes en el mundo de comercio si queremos que esto apoye el desarrollo sostenible de estos sectores, ¿no? Claro, hay que poner las herramientas en la mano de la persona y, y realmente que no sean un bloqueo, sino que sea una facilitación, que sea algo que ya pueden con la que pueden contar. Es No algo inteligencia que de dicen, mercado. bueno, no, eso está lejos de mi alcance. No, no, está al revés, al alcance de tus manos. Exacto. Y si tuvieras que rediseñar desde cero el sistema de certificaciones, ¿qué mantendrías y qué eliminarías en grandes rasgos? En grandes rasgos. Bueno, dependiendo, sistema de certificaciones, tú sabes, tienes las organizaciones internacionales como la ISO, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen todo un sistema de desarrollo de estándares, creo, muy bien estructurado. Si hablamos del sistema de certificaciones voluntarias, si tendría que reinventar la forma en que lo hacen o mejorar, vamos a decir. Yo creo que siempre, y eso no es algo nuevo, entra el tema de inclusión, ¿no? De cómo haces que ese estándar sea realmente relevante, aplicable en el contexto en el que dice que tiene que operar, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo hacemos más, cómo hacemos que produzca un impacto más tangible, un impacto positivo más tangible? Sí. Y cómo capturamos también ese impacto, porque ese es el problema de muchas de las iniciativas, que no saben cómo capturar o no han desarrollado, es que no hay una metodología, vamos a decir, global. Sí. Entonces yo creo medir que el impacto es sumamente difícil. Es sumamente difícil porque es contextual, sí. Es diferente en cada sector, en cada país. Luego si hablas de sostenibilidad, estás hablando de diferentes áreas. Sí. Entonces tampoco... Y que pasan con los años también, que no se toman de un mes para otro, son observando por años para ver cómo se va impactando en el tiempo. Sí, entonces no quisiera... creo que hay muchísima literatura y muchísima expertise en lo que son las certificaciones, iniciativas de sostenibilidad. Creo que se ha hecho un buen trabajo, pero yo creo que, o sea, si tenemos que mejorar algo, es el tema de la medición de impacto. Sí. Y creo que todo experto te va a decir eso. Todo experto te va a decir eso. Eso no es algo nuevo, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo hace unos años en un trabajo que tuve, que el enfoque era eso, se hacía mucho proyecto para mejorar vidas. Y un experto, estábamos en un taller de lecciones aprendidas y él estaba diciendo eso, que nosotros podemos perfectamente saber el resultado, podemos perfectamente tener los números de todo lo que corresponde, de todo el trabajo que hemos hecho, pero el impacto yo no te lo puedo, objetivamente, con la herramienta que tenemos hoy, no te lo puedo decir. Y con el conocimiento que tenemos hoy tampoco te lo puedo decir. Porque es un tema de que cómo yo sé los beneficios que genera para la vida de una comunidad ese acueducto que le construimos de 10 a 20 años. Como una comunidad que los niños tenían que caminar 20 kilómetros para llegar a la escuela, ahora la tienen al lado. Como de esos niños de la comunidad hay uno que se graduó, que terminó haciendo una empresa y que empleó a 5 personas de su comunidad, y de esos 5 hay 5 familias que están, o sea, que son tantas cosas que cuando uno la pone en contexto dice, wow, o sea, realmente se cambian muchas vidas, pero ese impacto es a veces, como es tan dentro de la realidad de la comunidad, que es sumamente difícil de entenderlo o comprenderlo completamente. O sea, para mí es algo poéticamente hermoso. Sé que es un problema, para un economista es un poquito más como que no se puede medir, no se le puede poner un número. Pero desde el punto de vista social, es hasta poético la manera que uno no sabe el granito de arena que uno pone, el bosque que se puede realizar. O
sea, que Sí. es una cosa para mí, yo sé que es un problema, pero es también hermoso en ese sentido. Sí, y yo creo que hay muchísimos estudios, pero contextualizados, ¿verdad? Y por lo pronto es lo que se puede hacer, Ujú. ¿no? Es lo que se puede hacer. Obviamente estamos adelantando en lo que son métricas, Sí. KPIs, que le dicen, ¿no? Indicadores, pero a veces el impacto no se reduce a un KPI, a un indicador, Sí, va más allá, claro. ¿no? Especialmente en temas sociales, ¿no? Ujú. Temas medioambientales, ok, si quieres manejar eficiencia energética, Ujú. el tema de El aire más limpio, el el aire, agua más limpia, todo lo demás. exactamente. Pero bueno, yo creo que en lo que tú trabajes, en el proyecto que trabajes, tratar de, sí, anticipar un poquito cómo medir por lo menos un impacto inmediato. O sea, no vas a poder saber, ¿no? A cuántos años, porque Ujú. especialmente si hablamos de proyectos de cooperación, pues no son proyectos de 10, 20 años, ¿verdad? No, claro. Pero por eso ahí lo importante es la implementación de proyectos y programas eh, con agentes nacionales Ujú. que van a absorber esa experiencia, esas metodologías, Ujú. esas herramientas, Sí. porque ellos van a replicar lo que tú has piloteado, vamos a Ujú. decir, ¿no? Y si ellos entienden bien cuál es el impacto, al menos la visión de lo que se quiere, ¿no? Ujú. Concretar, ¿no? Con ese proyecto, con ese programa, Ujú. ellos van a poder replicar y el impacto se va a multiplicar y como tú dices, no vamos a saber, Ujú. no vamos a saber hasta dónde llega, ¿verdad? Sí. Ni lo vamos a poder medir. Ujú. Podemos tener testimonios, Aquí y ¿no? allá. Historias, que es lo que pasa con la mayoría de los proyectos, eh, pero eso es lo hermoso, o sea, que se quede realmente, ¿no? Si un enfoque, si un proyecto valió la pena, se va a ir replicando, Sí, se va replicando. ¿sí? Para el beneficio no solo del sector, sino de las comunidades que están ahí, ¿no? Totalmente. Y bueno, ¿qué pasa cuando una empresa quiere ser sostenible, pero su estructura comercial o cadena logística simplemente no lo permite? ¿Por dónde se puede empezar? Tienes que hacer un mapeo de tu cadena, o Mm. sea, de las actividades dentro de la cadena, ver dónde tienes tus cuellos de botella, Mm. eh, identificar, sí, dónde están las ineficiencias, ¿no? Entonces es un trabajo gigantesco, Mm. pero si no puedes identificar dónde están esas ineficiencias, no vas a poder, o dónde estás impactando o dónde potencialmente podrías impactar de manera negativa, Oh, ok. ¿sí? Y es ahí donde tienes que encontrar un ajuste. Ujú. Es ahí donde tú puedes decir, ok, bueno, me enfoco en, bueno, necesitamos tanta cantidad de agua y nos han dado la licencia para sacarla de esta fuente de agua aquí en la comunidad. Pero vamos a impactar al, a, la, a la comunidad de al lado. Ujú. O sea, si anticipas eso, ¿verdad? Ya vas a poder crear una estrategia para evitar ese impacto, evitar a nivel de planeta, ¿no? de medioambiental, eh, y a nivel social, ¿no? Que Sí, no se te venga la comunidad con, en como quien contra. dice, con palos y piedras, Oh, no, ¿sí? piquete. Ok, exacto. Entonces, sí, es un ejemplo muy simple, Mm. pero creo eh, que es importante que la empresa haga este tipo de análisis y se anticipe, ¿verdad? Sí. Para poder pensar en la sostenibilidad no la vas a lograr de un año a la otra, es una transición, o sea, y ahora te enfocaste en evitar esos impactos, ¿verdad? O sea, identificas esos riesgos para evitar esos impactos, pero en 2, 3 años quizás van a haber otro tipo no, cada año pues tienes que revisar esa Sí, las estrategia, cosas tienes que hacer cambian. ese Sí. tipo de mapeo, ¿verdad? Sí. Eh, y sí, siempre vas a estar transicionando, ¿no? En esta transición de mejorar, ajustar Mm. esa estrategia de sostenibilidad. Sí. Pero es eso, yo creo que es la empresa no durmiéndose, ¿verdad? Mm. No, como dicen, dormirse en los laureles. Sí. Estar bien, siempre pendiente de
qué es lo que está pasando en tu cadena. Sí. Y es por eso que antes el tema de sostenibilidad se manejaba a nivel de comercial, pues el tema marketing, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la fotico y todo. Algunas empresas siguen en esa onda, pero yo creo que tiene que ser una unidad realmente de análisis que conecta, sí, el tema de PR, el tema de marketing, el tema de finanzas, porque sin dinero no hay cómo invertir en esas mejoras, y el tema de procurement, de compras, ¿no? Sí. Todos conectados con la dirección, o sea, y internamente desplegar, comunicar qué es lo que se está haciendo en temas de sostenibilidad, tanto con stakeholders, actores internos como externos. Entonces, es toda una estrategia que no está, como decía, en una piedra, no está sentada en piedra, es dinámica, es orgánica. Sí. No está escrita en piedra, no es aislado y no se hace de la noche a la mañana. No, es un modelo de negocio, la sostenibilidad. Y es algo que hay que tenerlo bien consciente en el momento de que se quiera hacer el cambio o cualquier implementación. De que no lo vas a hacer solamente por un cuatrimestre. No. O sea, es algo que va a cambiar tu manera de hacer tu negocio. Exacto. Y para concluir esta sección, ¿crees que el consumidor realmente tiene poder hoy para exigir prácticas responsables o seguimos dependiendo del regulador y de la presión corporativa? Para mí el consumidor siempre va a ser el que tiene el mayor poder. Okay. El consumidor va a trasladar esa presión al corporativo, porque tu comprador acá, por decir, un supermercado, ¿no? Ellos se dan cuenta de qué tipo de productos son los más comprados. Las mujeres ahora, no sé, quieren más leche de almendra o leche de soya que la leche normal, ¿no? O no sin sé, gluten. o sin gluten, ¿no? El tema de la celiaquía, ¿no? Sí, sí. Que te exige una dieta un poco más estricta. Entonces, están leyendo lo que el consumidor quiere y eso lo van a trasladar en sus políticas de compra, ¿sí? O en sus planes de compra. Claro. Y eso te lo van a trasladar al proveedor. Y te decir, bueno, mi consumidor no compra más de leche que están las leches más compradas, ¿no? El precio máximo que la puedo vender es a, no sé, pues 3, 4 francos. Entonces, lo mínimo que te puedo dar es esto. Entonces, todo se va empieza por el consumidor, pero todo se va a traducir hacia el proveedor por medio de este comprador o intermediario, ¿verdad? Claro. Ya el caso de que los márgenes no sean bien retribuidos o justificados, ¿no? En los diferentes niveles, ese es otro diálogo. Pero sí, el consumidor es el que tiene el poder. Y incluso si vas al tema regulatorio, o sea, ¿por qué se da, por ejemplo, el Pacto Verde? Eso fue porque los mismos europeos les exigían a los gobiernos, ¿verdad? En Europa, de que Europa sea un continente que llegue a la neutralidad climática en las próximas décadas. Entonces, en el 2030. Y eso ha hecho que, pues, el sistema se ponga a trabajar en todas estas regulaciones, que ahora son requisitos de mercado que cualquiera que quiera venderle a Europa tiene que cumplir. Sí. ¿Entiendes? Pero empieza por el consumidor. Y se refleja en las regulaciones. Ahora, de cómo las están desarrollando, cómo las van a implementar, eso ya sale de las manos del consumidor, claro. Obviamente. Ellos impulsan el cambio, pero ya la manera en que se materializa ya queda ya va a ser, y claro, manos. Ya es en otro foro, ¿verdad? Claro, que se negocia. Foro, claro. Pero el hecho de que exista es gracias a su empeño. Exacto. Entonces, eso no va a cambiar porque al fin y al cabo llega al bolsillo del consumidor, ¿no? No importa dónde tomaron la decisión o dónde produjeron, pero al final quien paga es el consumidor. Sí. Entonces, él tiene la última palabra, o sea, y un consumidor que
que veo un chocolate que, claro, dependiendo también de los estratos de los consumidores. Sí, sí, porque ¿verdad? la mentalidad cambia de acuerdo a su realidad. Exactamente. Yo tengo un poco más de dinero y digo, voy a comprar un chocolate que me dice que aquí Don Juan de Perú, ¿no? Va a recibir parte del beneficio de comprar este chocolate. Bueno, que voy a pagar 3 en vez de 2. Ok, pago. Pero otra familia quizás no. Sí, Tiene claro. que ir por el de 2 o el de 1. ¿Sí? Pero sí, creo que todavía, especialmente en mercados, ¿no? Como en Europa, todavía tenemos, o en Estados Unidos, o en el asiático ahorita está creciendo bastante y en poder adquisitivo Sí. es el árabe también. O sea, depende del estrato del consumidor, pero sí, yo creo que sí lidera los cambios que se están dando en materia de sostenibilidad, ¿no? Y las exigencias, digamos. Tienen Sí. el poder. Lo tienen. Okay. Lo tienen. Bueno, ahora vamos a una sesión más dinámica, la sesión flash. Yo te voy a dar 2 opciones y tú tienes que elegir una. Si quieres la justifica o no, pero también puedes elegir ninguna o ambas. Así que, ¿estás lista? Dale. Ok. ¿Sello ecológico o trazabilidad digital? Trazabilidad. ¿Precio justo o volumen asegurado? Precio justo. ¿Certificación global o norma local? Ambas. ¿Cadenas de valor cortas o cadenas globales transparentes? La transparencia siempre. Okay. ¿Incentivos al productor o presión al comprador? Incentivos al productor. ¿Sustentabilidad en papel o sostenibilidad en la práctica? En la práctica. Eso estaba fácil. Pero sí, o sea, todo lo que tú haces, como decía, o sea, puedes hacerlo, pero si no lo publicas, si no lo reportas, también puedes perder oportunidad, porque la gente no se entera. Claro, claro. La metáfora de que el árbol que se cae en el medio del bosque que nadie escucha, no se cayó. Exactamente. Impacto a largo plazo o cambio visible inmediato. A largo plazo. Café de origen único o mezcla bien gestionada. Ambos funcionan. Riesgo reputacional o oportunidad de cambio. Tienes que enfocarte en ambos, ¿no? Tienes que identificar bien tus riesgos, tienes que saber. Y la oportunidad de cambio siempre, o sea, estar alerta a las oportunidades. Ambos. Ambos, sí. Ok, sí. Entonces ahora vamos a la sesión de verdadero o futurista. Tomas aquí la paleta. Okay. Y aquí no hay medias tintas, o sea, es esto o sí, esto. pero también he tenido invitados que lo ponen en el medio y dicen ninguno. Ok, vamos. Ok, este es un juego así como de visión. El verdadero es algo que está pasando actualmente, que es algo de la realidad. Futurista es algo que va a pasar en un futuro muy lejano o puede ser que nunca pase. Ok. Cada producto incluirá un código QR con su huella social y ambiental. ¿Está pasando? Sí. Sí. Empresas deberán publicar el precio que pagaron al productor. Quizás esté pasando con unas 2 empresas, no sé. Pero futurista por ahora. Sí. Un estándar global común reemplazará a cientos de certificaciones existentes. Futurista. No. El acceso a ciertos mercados dependerá de la puntuación de sostenibilidad. Futurista. No. Los consumidores podrán escanear en tiempo real la trazabilidad de su compra. Pasa. Sí. Las grandes cadenas comerciales competirán por quién tiene el menor impacto negativo. Está empezando a pasar. Sí. Los planes de sostenibilidad serán codiseñados
con las comunidades, no en las oficinas centrales. Está pasando también. Ok, entonces, verdadero. Está pasando. Yo creo que ahora, perdón, no tengo que... Tranquila, tranquila. Sí, Dime. ¿puedo comentar? Claro. Ahora con las regulaciones, el tema de proceso de vía diligencia, que está, ¿no?, tocando las diferentes regulaciones, implica esto, ¿no? Que no se queden las estrategias en headquarters, Sí, sino que realmente entiendas qué está pasando a lo largo de la cadena. Entonces, sí, eso nos va a dar un empujoncito, yo creo. El etiquetado incluirá cuántos kilómetros recorrió este producto para llegar hasta ti. Está pasando con algunas, pero... Yo lo he visto en el vino. En el vino sí. Sí, está pasando. Pero si vamos a generalizar, sí, va a tomar tiempo todavía. Va a tomar tiempo. Sí. Las cooperativas agrícolas usarán inteligencia artificial para negociar mejores contratos. Futurista. Futurista, porque sí, o sea, la inteligencia artificial está entrando ahora incluso en varias de las herramientas que yo estoy utilizando en los proyectos que tengo. Pero la inteligencia artificial creo que es importante no alarmarse, ¿no? Porque hay alarmistas que dicen, ya nos van a reemplazar a todos. Pero también entender que la inteligencia artificial es tan buena como la inteligencia humana que la está alimentando. Okay. ¿No? Entonces, a veces dicen, inteligencia artificial es un chatbox, ¿no? Inteligencia artificial, sí, estamos como quien dice entrenando a la máquina, pero no va a reemplazar nunca el sentido analítico, la habilidad analítica que nosotros los humanos tenemos, ¿no? De leer el contexto, de conectar diferentes temas y realidades. Entonces, por ejemplo, en el tema de los contratos, sí, te puede dar un buen template, un buen formato, pero, o te puede decir si estos son los requerimientos de tal mercado, pero es realmente, va más allá, ¿no? El comercio es complejo. Entonces, ok, a nivel mercado, aduana, check, pero con mi comprador específicamente, dónde van a vender mi producto, qué pasa, cuál es mi contexto en cuanto a la capacidad de pago que yo tengo, o sea, que tiene mi comprador, cómo se ajusta a mi realidad, o sea, todos esos temas, la inteligencia artificial no te va a dar un contrato, pues ahí está, listo, ¿no? Listo, firma. Te da una base, sí, y te puede estructurar. Sí. No, o sea, todos utilizamos un ChatGPT para estructurarte un documento que tú tienes que producir. Claro, claro. Porque si no, el ChatGPT, bueno, y hay muchas otras herramientas, te va a producir cualquier cosa, ¿verdad? Algo genérico también. Exacto. Sí. Entonces, todavía no. No. Y finalmente, cada supermercado tendrá una sección solo con productos con trazabilidad completa. Futurista. Futurista. Sí. Ok. Bueno, la pregunta de cierre. Si tuvieras el poder de cambiar una sola cosa en el sistema global de comercio para hacerlo realmente sostenible, ¿cuál sería? Amplificar las voces de los actores que no están incluidos en esas negociaciones. Okay. Sí, estamos hablando de pequeños productores hasta, vamos a decir, MIPYMES, en la realidad Latinoamérica. Bueno, cuando hablas de MIPYMES es diferente, ¿no? En cada continente, en cada país. Pero vamos a hablar de ese, desde 60, 80, a veces 90% de las empresas que comprende el sector, el universo empresarial, que mueve la mayor parte o sea, emplea la mayor parte de la población, que realmente tiene un impacto, ¿no?, en el crecimiento económico del país. Entonces, a esta gran mayoría hay que ayudarle a que esa voz se escuche. Sí. Amplificar la voz, como decimos. Amplificar la voz. ¿Sí? De una u otra manera.
en los países, obviamente tenemos organizaciones, ¿no? que aglutinan, que representan este tipo de sectores. Entonces, ahí también es una tarea a nivel de país de recoger esas preocupaciones, esas oportunidades que se han identificado, ¿no? en este grupo, ¿no? Porque nadie va a venir a, como dije antes, a arreglarte la casa. O sea, tienes que escuchar a tus hijos, saber qué es lo que ellos necesitan, no solamente a los más grandes, ¿verdad? Sí. A los más chiquitos. Sí. Para poder entender que cualquier negociación, bueno, incluso a nivel nacional, política que tú estás implementando, ¿cómo le va a afectar a ellos? Entonces, sí, hay mucha tarea a nivel interna y a nivel de sistema de comercio global, nada va a cambiar si no cambia primero en las bases. A eso me voy, ¿me entiendes? Sí, claro. Puedes implementar cualquier estructura, cambiar cualquier estructura en organismos que manejan, ¿no? Y que son parte del sistema global de comercio, pero yo creo que la clave está en que los países realmente se amplifiquen la voz internamente para que luego cuando tengan esas oportunidades de participar en foros internacionales, de participar en negociaciones, tengan muy clara cuáles son sus oportunidades y cuáles son los riesgos, ¿no? A los que se van a meter. Entonces, sus no-go, como dicen también. ¿Sí? Exacto. Sí. Si eso no hay, si esa tarea no se hace internamente, vas a tener oportunidades, sí, pero no las vas a aprovechar. Okay. ¿Sí? Se van a ir. Exacto, porque yo creo que el sistema global, o sea, la estructura de organizaciones del sistema global de comercio se está adaptando, ¿sí? Y los temas de sostenibilidad se han integrado, se escucha también de grupos de trabajo para las MIPYMES, pero los cambios se van a dar cuando esas representantes de esas MIPYMES, ¿sí? A nivel nacional, entienden muy bien cuál es la problemática para poder contribuir a ese tipo de conversaciones en foros internacionales. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Ok, visibilidad. Sí. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una conversación hermosa y el trabajo que haces es muy inspirador. Gracias por guiarnos a través de los caminos y a veces laberintos del comercio sostenible. Nos recordaste que detrás de cada etiqueta, cada estándar, cada cifra, hay personas, decisiones y oportunidades para hacer mejor las cosas. Porque hablar de comercio no es solo hablar de economía, es hablar de justicia, impacto, futuro compartido. Y si queremos un futuro donde el desarrollo no venga como asterisco, necesitamos más voces como la tuya, que conecten campo con capital, política con práctica y sostenibilidad con sentido común. Nos escuchamos en el próximo episodio de Intangiblia, donde las ideas cruzan fronteras y las preguntas valen más que el certificado. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia.